Buena madrugada a todos, son las 2 menos cuarto de la madrugada y nos acabamos de despertar. Tengo que confesar que cuando escuché sonar el teléfono para despertarnos me entró un ataque de ira. Pero después me acordé de todas las cosas impresionantes que íbamos a hacer hoy y se me pasó. Antes de empezar con nuestro jueves, he de decir que por ahora el mejor templo que hemos visto ha sido el templo de Karnak. La verdad es que me impresionó bastante. Pues ya son las 2 y pico de la madrugada y estamos yendo hacia Abu Simbel. Solo en salir de la ciudad tardamos más de una hora en pasar los controles. Incluso miraban con espejos debajo del autobús. Llegamos a eso de las 6 menos 10. Por cierto, no os olvidéis que esto es hora egipcia, es decir, una hora más. Bueno, el templo de Karnak nos impresionó con 10 sobre 10. Pero le daba 1000 vueltas al templo de Karnak y al de Horus juntos. Era impresionante pensar que si no lo hubieran trasladado estaría bajo agua. He de decir que creo que nos dejaron muy poco tiempo para ver el templo, pero aún así mereció la pena el madrugón. Esas 4 estatuas sentadas mirando hacia el horizonte eran inmensas. Un dato muy curioso que Abdul nos explicó es que un día al año, al salir el sol, entraba por la puerta del templo e iluminaba una pintura de Ramsés que había en el interior del templo. En concreto, esto ocurría el día del cumpleaños de Ramsés. También nos explicó que al trasladar el templo unos metros alguien no hizo bien su trabajo y ahora el sol ilumina la pintura un día después de lo que lo hacía antes. Ese día la gente madruga para ir a ver ese gran acontecimiento. Hace tiempo que no retomaba esta serie de podcasts y tengo que decir que hay algunos detalles de fecha que no me acuerdo. Mi cabeza no da para más. Una de esas fechas olvidadas es la de ese día. Pero eso no me va a impedir contaros nuestra experiencia en Egipto, así que continuemos. Abu Simbel estaba construido en una montaña, como ya bien sabréis, y alrededor de esa montaña se encuentra el lago Nasser, uno de los más grandes de Egipto, y al ser todavía pronto, muy pronto, quedaban unas fotos bastante bonitas. Después del madrugón, llegamos al barco a la 1 menos 20 para descansar, y en un rato comer, porque la tarde y la noche que nos esperaba era muy movidita. Después de comer había café y pastas gratis en la terraza del barco. Eran gratis, pero también repugnantes. Las galletas, por llamarlas de alguna forma, estaban secas, y el café no lo probé, pero por lo visto sabía agua. Incidente del café aparte, el día no podía ir mejor. Ahora teníamos que montar en faluca y después en lancha para ir al poblado nubio. Allí estuvimos con unos aldeanos tipo como si vivieran en hace muchísimo tiempo. Allí nos dejaron tocar cocodrilos, a los que yo no me acerqué, y nos hicieron unos tatuajes de henna, pero no como los que te haces en el paseo marítimo. Eran con símbolos egipcios. Yo me hice el ojo de Horus. Después nos hicieron la merienda, unos tés bastante fuertes y unas tartas típicas de allí. También nos dejaron una shisha, como una especie de cachimba pero con unas hierbas raras. Después vino la experiencia del motocar. Era como una moto de motocross, pero la parte de atrás tenía como un cesto grande en el que nosotros nos montábamos. No sé ni cómo describir ese momento. Íbamos por las calles del poblado que eran muy estrechas, el camino era de piedras y con charcos, y encima montados en un motocarro. No hace falta que diga cómo fue el camino. Tardamos unos 10 minutos en llegar a la parte alta. Desde allí se veía toda la ciudad al otro lado del río. En la bajada, Abdul les dijo a los del motocarro que fueran más despacio. Eso no me gustó mucho. Estaba chula la experiencia de ir rápido. Hubo unas chicas que le dijeron a su conductor que con ellas fuera rápido. Llegaron bastante antes. Al llegar abajo entramos a una pequeña escuela. Ni de viaje me libro de las clases. Allí nos enseñaron cómo se escribían nuestros nombres en nubio, no en árabe, en nubio. El nubio es lo que hablan en ese poblado, en el poblado nubio. Es como una variación del árabe, como el gallego y el catalán del español.
Después volvimos a la lancha. Esta vez fuimos sentados en la parte de arriba, que tenía una barandilla que de pie no me llegaba ni a la espinilla. Y hacía tanto aire que si no hubiese sido por nosotros, la tela para sentarnos hubiera acabado en el fondo del río. A los demás pasajeros los llevaron hasta el barco, pero nosotros y otras chicas nos quedamos un poco antes en tierra con Abdul para hacer un tour de noche por el mercado de la ciudad. Lo que me sorprendió fue que en este mercado no había gente persiguiéndote para que les compraras baratijas. Creo que por eso nos llevaron allí. Nos dejaron creo que 1 hora para ver un mercado bastante largo. Mi madre se compró unos pendientes y yo un Magnum que al cambio me salía a unos 15 céntimos, bastante bien. Como después de ver el mercado nos sobró unos 20 minutos o 15, estuvimos en un bar de la plaza que había al final de la calle del mercado. En esos pocos días me di cuenta que la Fanta egipcia era bastante mejor que la de aquí. Era más naranja en cuanto al color y más grande. Luego también había algo más que la hacía mejor. Es más, cuando llegué a España la primera Fanta que me pedí no me la tomé porque no me gustaba. Al final me he vuelto a acostumbrar, como era de esperar. Y antes de despedir el día de hoy se me había pasado comentaros que de camino al poblado Nubio en la lancha paramos como en una playa del río Nilo en la que nos vayamos y compramos unos botes de cristal que nos gustaron. También llenamos de arena del Nilo una botella de Coca-Cola que nos habían regalado en la lancha, pero no era una lata cualquiera. En vez de Coca-Cola ponía Coca-Cola en árabe. Bueno, pues así acababa nuestro día número 4 en Egipto, en el que nos acostamos bastante tarde entre que cenábamos, llegábamos al barco, nos duchamos, nos cambiábamos. En fin, que a las 2 menos cuarto nos hayamos levantado y nos íbamos a acostar 24 horas después. Espero que os siga gustando esta serie de capítulos y que os sirvan de guía si tenéis pensado ir a Egipto en el futuro. Yo os digo que si tenéis oportunidad de ir os lo recomiendo 100%. Así que adiós a todos, nos vemos en el episodio del viernes en el que visitamos pocos sitios. Si queréis saber el porqué, no os perdáis ese capítulo. Y no os olvidéis de compartir este vídeo, dar like y suscribiros, que a mí me da mucha confianza para seguir con esta serie. Adiós a todos y nos vemos en el próximo capítulo.